Bueno, hola chicos. En este vídeo vamos a analizar un poco cuáles son las características fundamentales de una función y en el ejemplo que os he puesto va a ser a través de la gráfica. O sea, viendo la gráfica, cómo podemos sacar la máxima información o por lo menos la información más relevante de esta función, ¿no? Os he puesto una gráfica que está contextualizada para que, además de sacar las características fundamentales de la función, pues también aprendamos o repasemos cómo se interpreta cuando hay un contexto real, ¿no? Las características fundamentales de una función se suelen establecer siempre más o menos un poco en el mismo orden. Se empieza por establecer las variables, cuáles son las variables de la función, eso es fundamental. Si uno no tiene claras las variables de una función, casi que no puede prácticamente establecer nada. Entonces, una vez que sabemos cuáles son las variables, cuál es el independiente y cuál es la variable dependiente, pues se pasa a analizar el dominio y la imagen o recorrido. El dominio son los posibles valores de la variable independiente, que generalmente se llama X, ¿no? Y la imagen o el recorrido son los posibles valores que puede tomar la variable dependiente, que normalmente llamamos Y, ¿vale? Una vez que sabemos qué valores puede tomar una variable u otra, hay ciertas características que conviene analizar. Por ejemplo, conviene analizar el signo de una función. ¿Cuándo toma valores positivos? Cuando toma valores negativos. ¿Por qué es importante esto? Pues si os acordáis de cuando trabajábamos las inecuaciones, precisamente el estudio del signo, el signo de una expresión, ¿no?, sea positiva o sea negativa, determina las posibles soluciones de una inecuación. En el contexto también tiene su importancia, porque, por ejemplo, si hablamos de temperatura, una temperatura positiva, una temperatura sobre cero, temperatura negativa, temperatura bajo cero. Ya sabemos que hay determinados fenómenos donde eso afecta. Por ejemplo, el agua se congela por debajo de 0 grados, etc. Si hablamos de economía, si tenemos los ingresos de una empresa, los beneficios que tiene una empresa, si esos beneficios son positivos, quiere decir que esa empresa va bien, va ganando dinero. Si los beneficios son negativos, quiere decir que esa empresa va mal, va perdiendo dinero. Y los beneficios lo que hacen es restar valor a la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, los valores positivos y negativos siempre tienen una importancia, por eso se estudia el signo. Además, hay unos valores que son transición entre lo positivo y lo negativo, que son los valores cero. ¿Cuándo vale cero? Esos valores nos los va a dar normalmente los puntos de corte con el eje X, que son valores que también se suelen buscar. Puntos de corte con el eje X son los valores cero, transición entre lo positivo y lo negativo. Y como también tenemos el eje Y, pues también se suele calcular el punto de corte con el eje Y como un valor de referencia. Ahora hablaremos con el ejemplo. ¿Qué más se analiza aparte de eso? Pues se analizan otro tipo de características. Una característica muy importante es cuando una función crece o decrece. Crece y decrece es el término matemático, científico, ¿no? Para nosotros, crecer o decrecer en un contexto puede tener muchas interpretaciones. Por ejemplo, si estamos analizando la altura a la que vuela un pájaro, pues crecer quiere decir que el pájaro va ganando altura, decrecer quiere decir que el pájaro va perdiendo altura. En el caso de la temperatura, que es el ejemplo que yo he puesto, si la temperatura aumenta, la temperatura va disminuyendo, si los beneficios de la empresa aumentan, van disminuyendo. Esa es una información muy importante cuando uno analizamos una función, ¿vale? En general, ese crecimiento, ese decrecimiento, se le suele llamar monotonía. Y suele ir acompañado de unos valores que son muy importantes, que son los que llamamos los máximos y los mínimos. ¿Por qué van asociados los máximos y los mínimos a la monotonía? Pues porque normalmente nosotros llamamos un valor máximo relativo cuando deja de crecer, deja de aumentar para empezar a disminuir. Son puntos donde se genera una especie de cima, ¿vale? Esos puntos son máximos relativos. Y los mínimos relativos son valores donde deja de decrecer para empezar a crecer. Deja de bajar y empieza a subir, ¿vale? Esos valores los llamamos máximos o mínimos relativos. Y después están los máximos y los mínimos absolutos, que como concepto quiere decir que un máximo absoluto es el valor mayor posible. O sea, si estamos analizando temperaturas, ¿dónde se alcanza la máxima temperatura posible? ¿En un experimento o de lo que sea, ¿no? ¿Dónde se obtienen los máximos beneficios de una empresa? O los mínimos. Ese valor máximo, más grande que todos, es máximo absoluto. Y el más pequeño de todos es mínimo absoluto. Puede dar la casualidad de que un punto sea a la vez mínimo relativo, es decir, deje de bajar para empezar a subir, y además sea el más pequeño de todos. Entonces sería mínimo relativo y absoluto. Lo mismo puede ocurrir con el máximo.
Puede ocurrir que un punto sea máximo relativo, porque deja de subir para empezar a bajar, y además sea el más grande de todos, con lo cual es máximo relativo y absoluto. ¿Correcto? Ese estudio sería un poco, tanto el signo como la monotonía, como los puntos de corte y tal, sería un poco como la información, digamos, general que nosotros vamos a obtener. Aparte, hay otra información que ya depende un poco del tipo de gráficas. Hablamos de continuidad, hablamos de simetrías, hablamos de periodicidad. Son características que puede tener una gráfica, pero ya no son tan generales. Solo las tienen determinadas gráficas. No todas las gráficas tienen discontinuidades, no todas las gráficas se rompen, no todas las gráficas tienen simetrías y no todas las gráficas tienen periodicidad, ¿vale? Solo algunas. Entonces son características ya más particulares, más específicas, que se estudian en casos más concretos, ¿vale? Vamos a pasar a analizar un poco las características generales, que son las que me interesan en este ejemplo, con el caso este que lo he puesto, ¿vale? Nosotros analizaríamos, primero estableceríamos las variables. Miramos la gráfica y detectamos cuál es la variable independiente y cuál es la dependiente. ¿Dónde está la variable independiente en una gráfica? Pues siempre está en el eje horizontal. Miro el eje horizontal y encuentro horas. Bien, eso me está diciéndome que la variable independiente, que llamamos comúnmente la X, son horas. Horas. Ahora miro el eje vertical, el eje de ordenadas, y me encuentro que pone grados centígrados. Es decir, me está dando una temperatura en grados centígrados. De por ahí sería grados centígrados. Cuando analizamos el tiempo en las funciones, muchas veces hay una referencia horaria, porque también en cuenta que nosotros el tiempo lo medimos con el reloj, en horas, ¿no? Las 7:30, las 8:14, etc. Entonces, muchas veces suele haber, cuando se trabaja con tiempo en las funciones, una referencia horaria. Por ejemplo, si nos dijeran que el valor 0 de las horas se corresponde con las 10, 10:00, eso quiere decir que el valor 1 sería las 11, el valor 2 sería las 12, el valor 3 las 13, etc. Y si me meto en valores negativos, también tienen su interpretación. Porque si el 0 son las 10, el menos 1 son las 9, el menos 2 son las 8, etc. ¿Vale? Entonces, en muchas ocasiones, cuando se trabaja con el tiempo, en el contexto, hay una referencia horaria que nos permite transformar esas horas en una hora de reloj. ¿Vale? Ahora lo veremos en algún caso. Bien, bueno, ya tenemos nuestra variable. Una vez que tenemos las variables, podemos determinar el dominio y la imagen. ¿Vale? Vamos a establecer el dominio. Dominio son los valores de X. Entonces yo me voy al eje X y voy buscando cuál es el primer valor del eje X que corresponde a un punto de la gráfica. En este caso el primer valor es este, que es el menos 2. Entonces, quiere decir que el dominio de la función empieza en menos 2. Y si sigo avanzando, me encuentro puntos de la gráfica hasta llegar a este punto que sería el último, que es 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Vale? Eso me dice que el dominio de la función va desde el menos 2 hasta el 9. Bien. Como está contextualizado, esto tiene una interpretación. ¿Qué quiere decir que el dominio es de menos 2 a 9? Pues eso quiere decir que del menos 2 al 9 van 11 horas, y si esto es un experimento químico, pues este experimento químico se estuvo desarrollando durante 11 horas. ¿De acuerdo? Que además empezó en el menos 2, que corresponde a las 8, y terminó en el valor 9, que corresponde a las 19 horas, que son las 7 de la tarde. ¿Vale? Entonces podemos decir que el experimento duró 11 horas, empezó a las 8 y terminó a las 7. ¿Correcto? Esa es la interpretación que tiene el dominio. Ahora vamos a lo mismo con el eje Y, para establecer la imagen o recorrido. Voy buscando en el eje Y, en vertical, hasta que encuentre el primer punto. El punto de la gráfica es este. Se corresponde con este valor. ¿Vale? Como en la gráfica, en el eje Y, digamos, los segmentos que yo he utilizado como unidades van de 5 en 5, pues corresponde con el menos 10. ¿Bien? Sigo subiendo hasta que encuentre el último punto de la gráfica en el eje Y, que sería este. ¿Vale? 5, 10, 15, 20. ¿De acuerdo? Entonces, la imagen es desde el menos 10 hasta el 20. Esa es la imagen. Y eso tiene una interpretación en el contexto. La Y, que son los valores que yo analizo en la imagen, son temperaturas. Que van desde menos 10 hasta 20, me está diciendo que en este experimento, lo que estamos analizando,
las temperaturas oscilan entre los 10 grados bajo cero y los 20 grados sobre cero. Hay unas diferencias en las temperaturas a lo largo del experimento de hasta 30 grados. Bien, porque la temperatura más baja que alcanzamos es menos 10 y la más alta es de 20. ¿De acuerdo? Interpretación de la imagen. Ahora pasaríamos a seguir analizando otras características. ¿Qué hemos dicho? El signo es importante, porque no es lo mismo una temperatura sobre cero que bajo cero. ¿De acuerdo? Pues vamos a analizar dónde se alcanzan temperaturas positivas o negativas. El signo, ¿vale? Para eso, ¿qué miramos? Nosotros estamos analizando siempre temperaturas. Las temperaturas son el eje Y. Entonces hay que buscar valores del eje Y positivos. ¿Dónde están los valores positivos del eje Y? Pues están del eje X hacia arriba. Pues todo lo que haya del eje X hacia arriba son valores positivos. Vamos a ir viendo, ¿vale? Empiezo aquí. Estos son valores positivos hasta llegar a este punto, ¿vale? Entonces, desde este punto hasta este, todo este trozo, son valores positivos de la temperatura. ¿Cómo lo doy esa referencia? Pues yo digo, es positiva, positiva, y digo, ¿dónde? Pues positiva desde, se da siempre la referencia con respecto a X. Se coge el trozo y se dice, desde el -2 hasta el 1. Pues positiva desde el -2, ¿es positiva en el -2? Sí, el -2 entra. Hasta el 1. ¿Es positiva en el 1? No, es 0. Pues entonces no entra. Positiva ahí. ¿Dónde más? Ahora viene un tramo en el que es negativa, porque está por abajo. Aquí viene otro tramo que es positiva, 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 hasta aquí. Es decir, hay otro tramo donde la temperatura es positiva que va desde este, que es el 3, hasta este, que es el 8. Pues desde el 3 puedes poner unión o comas, como se prefiera. Hoy en día parece que hay tendencia a poner las comas, como diciendo en este intervalo, en este otro y en este otro, sin decir unión, ¿vale? Como se quiera. Luego es positiva desde el -2 hasta el 1. Es positiva desde el 3 hasta el 8. En el 3 es positiva, no, el 3 no entra. En el 8 es positiva, tampoco. ¿Vale? Positiva. ¿Alguna parte más? No, ya no tiene más. ¿Dónde es negativa? Pues dice, es negativa. Vamos a ver dónde. Lo mismo que miro los valores positivos, miro los negativos. ¿Dónde están los valores negativos? Pues los negativos están por debajo del eje. Entonces, miro toda la parte que esté por debajo del eje. Encuentro que desde aquí hasta aquí la gráfica va por debajo del eje, pues son valores negativos. Van desde el 1 hasta el 3. Pues desde el 1 hasta el 3. Ni el 1 ni el 3 entran porque es 0 y 0 no es negativo. Bien, sigo. Todo esto es positivo y ahora desde el 8 hasta el 9 también son temperaturas negativas. Pues desde el 8, que no entra, porque el 8 es 0, hasta el 9, que sí entra, porque en el 9 sí es negativa. ¿De acuerdo? Pues ya tengo el signo. Asociado al signo se dan los ceros, donde la temperatura es 0. Esos son puntos de corte. Si os fijáis, aquí es 0, aquí es 0 y aquí es 0. Entonces los ceros, valor 0 asociado al signo, son a la vez puntos de corte con el eje X, ¿vale? Lo podemos decir de las dos maneras, cortes con el eje X o ceros, como se quiera decir, ¿vale? Podemos decir cortes, eje X. ¿Dónde corta el eje X? ¿Dónde vale 0 la temperatura? Pues la temperatura vale 0 en el 1, en el 3, en el 1, en el 3 y en el 8. ¿De acuerdo? Ya que hemos dado los cortes con el eje X, también podríamos dar los cortes con el eje Y, hombre, por no dejarlo un poco fuera, ¿no? ¿Dónde corta esta gráfica el eje Y? Está en este punto, ¿vale? ¿Ese qué valor de Y es? Este es el valor de Y, 10. Entonces, podemos decir cortes con el eje Y en Y igual a 10. ¿Vale? Estos son puntos de corte, se suelen dar como opción, digamos, en la gráfica, puntos de corte y signo. ¿Cómo se interpretaría todo esto? Pues diríamos, la temperatura es positiva desde las 8 hasta las 11 y desde las 13 hasta las 18 horas. Ahí es positivo. La temperatura, bueno, y a las 8 también es positiva, podríamos añadir, y a las 8 también. La temperatura es negativa entre las 11 y las 13 horas
y entre las 18 y las 19 horas. Y en las 19 horas también sería negativo. Bien. Corte con el eje X, temperatura 0. La temperatura es 0 cuando la X1 decía a las 11, a las 13 y a las 18 horas. Ahí la temperatura es 0 grados. Bien. Cortes con el eje Y. Marca un poco la referencia en este caso, ¿no? Podríamos decir a las 10, el punto de corte con el eje Y, a las 10 la temperatura era de 10 grados. Una referencia. No es tan importante, pero bueno, se suele añadir porque el eje está ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí tenemos un poco características fundamentales. ¿Qué más complementa un poco las características fundamentales en una gráfica? Pues el crecimiento y el decrecimiento. ¿Vale? Vamos a ver el crecimiento y decrecimiento. Voy a borrar un poco esto para hacer sitio y obtenemos el crecimiento y decrecimiento. ¿Vale? Lo dejo por si alguno quiere anotar algo. Borra. Bien. Vamos a ver crecimiento y decrecimiento. El crecimiento, como su nombre indica, es crecer, aumentar. En el contexto es que las cosas aumentan, la temperatura aumenta, la altura aumenta, los beneficios aumentan. ¿Cómo se mira eso? Evidentemente, si nosotros tenemos una curva, para ver el aumento, nosotros tenemos que ir avanzando en el tiempo. Es decir, leer de izquierda a derecha, tal como nosotros leemos en un libro normal, texto normal. Entonces, mirando de izquierda a derecha, yo voy analizando la gráfica, cuando la gráfica va cuesta arriba o va cuesta abajo. Entonces, yo empiezo aquí. Desde aquí hasta este punto, todo ese tramo, la gráfica va cuesta arriba. Luego ahí es creciente. Luego yo pongo crece. 2 puntos. Igual que con el signo. ¿Dónde crece? Pues desde el -2 hasta el 1. Siempre se da la referencia con respecto a X. Entonces yo dice, crece desde el -2 hasta el 1. En el crecimiento y en el decrecimiento nunca se incluyen los extremos porque no suele haber una, digamos, bueno, primero, perdón, hasta el -1, ¿no? El -1, por supuesto, no puede entrar porque ahí no crece. Deja de crecer para empezar a decrecer. Entonces ni crece ni decrece. Entonces eso no se incluye. Y después los extremos tampoco, porque como empezamos, tampoco sabemos cómo empieza realmente. Entonces, normalmente en el crecimiento y en el decrecimiento no se incluyen los extremos, como norma general, ¿vale? De todas formas, si alguien incluyera este -2, tampoco pasa nada. Si tú incluyes el -1, eso está cometiendo un error grave, porque en el -1 ni crece ni decrece. Ese no se puede incluir de ninguna forma. ¿Bien? Seguimos analizando. Por aquí voy cuesta abajo hasta que llego a este punto. Y a partir de este punto vuelve a subir. Entonces, este punto, como referencia, es el 2. Pues entonces, a partir del 2, del -1, que se vea bien, desde el 2 sigue creciendo hasta llegar a este punto, que es el 4. Crece también del 2 al 4. Bien, sigo analizando, aquí ni crece ni decrece. Ahora, a partir de aquí vuelve a crecer. ¿Este punto cuál es? El 6. Desde el 6 hasta el 7 también crece. Pues, 6 hasta el 7. Ya tengo los intervalos de crecimiento. Ahora, valores donde decrece. Decrece. Decrecer quiere decir que va hacia abajo, va cuesta abajo, pues hago el mismo análisis. Recorriendo la gráfica y digo, desde este hasta este, la gráfica va cuesta abajo, decreciendo. ¿Este punto cuál es? El -1. ¿Cuál es el 2? Pues decrece desde el -1 hasta el 2. Bien. Crece, ni crece ni decrece, crece y después vuelve a decrecer desde aquí hasta aquí. Es decir, desde el 7 hasta el 9. 7 hasta el 9. Ya tengo el crecimiento y el decrecimiento. Ahora, como os podéis observar, puede haber tramos donde ni crece ni decrece. Eso es lo que nosotros llamamos constante. Pues diríamos constante. ¿Dónde es constante la función? Pues la gráfica de la función es constante desde este punto a este, es decir, desde el 4 hasta el 6. ¿Correcto? Y ahora, como complemento, se añaden los posibles máximos y mínimos. Vamos a analizar un poco. Fijaos, este punto es un máximo relativo, porque deja de subir para empezar a bajar. Este punto es un mínimo relativo. Este punto es un máximo relativo, porque deja de subir para empezar a bajar. Entonces tengo un máximo relativo
un máximo relativo y un mínimo relativo. Ahora vamos a analizar los absolutos. Absoluto, ¿qué quiere decir? Que es máximo, pero el más grande de todos. ¿Cuál es el valor más grande de todos de la temperatura? 20. Aquí. Luego ese punto es máximo relativo, porque deja de subir para empezar a bajar, y absoluto porque es el más grande de todos. Bien. Este punto solo es mínimo relativo, porque hay otro más pequeño que es este. Este es el valor más pequeño de la temperatura. Luego este punto sería mínimo absoluto. Este es máximo relativo y absoluto. Entonces, mínimo solo relativo, absoluto sería ese, y este sería un máximo solo relativo, porque el absoluto sería ese que está mayor. ¿Vale? Entonces tú puedes poner aquí máximo relativo, x igual, se suele dar el valor de x, también puedes dar las dos coordenadas si quieres, pero puedes dar el valor de x. Máximo en relativo en x igual a menos 1. ¿Vale? Mínimo relativo en x igual a 2. ¿Vale? Máximo relativo y absoluto, no lo escribo porque ya no me cabe, pero en fin, lo escribís vosotros. Máximo relativo y absoluto en el valor este, que es el valor 7, x igual a 7, y mínimo absoluto en x igual a 9, solo mínimo absoluto en nada. ¿De acuerdo? Estas son las características importantes. Para que no se alargue mucho, el tema de la variación media, que es una cosa que también habréis visto en los apuntes que os he puesto, es algo importante, porque no solo nos dice si crece o decrece, sino cuánto crece o decrece. Crece más, decrece menos, con qué velocidad, sube, gana temperatura muy rápidamente, muy despacio, todo eso lo mide la variación media. Pero para no alargar mucho el vídeo, lo veremos en otro ejemplo, ¿de acuerdo? Contexto de la variación media. Pero aquí tenéis en este vídeo lo que son las características un poco más generales que un poco corresponden a todo tipo de función. Después están las más específicas, como la continuidad, la periodicidad, la simetría, etc. ¿De acuerdo? Lo dejamos aquí para no alargar mucho.